bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos encontramos en el North Car Show que se celebra en el BEC, en Bilbao. Y aquí podéis ver el cartelón que tienen. Es una sala que ya hemos entrado y ahora vais a ver. Tiene un montón de cosas y como siempre tenemos nuestros retos. ¿Qué buscamos hoy? Pues la carta más cara del evento, a ver qué encontramos, a ver qué cartita de deporte nos muestran aquí en este Car Show. El primero que se hace aquí por el norte de España. Y en el lado de Pokémon, hoy buscamos a Squirtle, hoy buscamos a Wartortle y a Blastoise. A ver si encontramos algún alternativo guapo. Ya os mostraremos los precios más o menos que buscamos y a ver qué encontramos. Así que acompáñanos, que vamos a por ello. El librito de... Todas en este. Yo esas Con si las he Alonso. separado, yo no te toco. Eso lo habíamos visto. ¿No? Y aquí la más cara es el librito de firmas, ¿no? Y el Messi. ¿O no? Sí. Esta a 5.000, numerada. A 10. Este booklet en firmas también. Y saca... Mira, este parche es muy súper bonito. Este parche 5.000 también. Muy bonito. Voy. Alena, ¿cuándo se Mira, de la luz firmada. Anda. Hola. Son dos N Mira, Qué bonita. esa es con la firma de... Sí. Y la otra es como la que tienes. Como la que tengo yo, ¿no? Como la que tienes tú realmente, ¿no? Hola amigos, hoy conmigo Sara. ¿Qué tal, Sara? Hola Dani, pues bien, preparados para mostraros este Car Show, uno de los primeros en esta costa norte, ya que se hace en Barcelona. En el norte parece que decimos que en el norte no se hace, pero sí, y que nos sorprendió bastante, ¿verdad? Sí, queremos pediros disculpas por la imagen. Cambiamos de cámara y estamos afinando aún. Esperemos que lo veáis bastante bien. También, bueno, imagen y sonido, porque estamos haciendo ciertos ajustes y esto es un aprendizaje, pero os prometemos que para el próximo vídeo va a estar prácticamente solucionado. Así que un poquito de paciencia y esperemos que disfrutéis de las imágenes. En este Car Show había varios puestos de cartas de deporte, no tantos como nos gustaría, pero pudimos ver cositas bastante buenas y variadas. Como veis, bastante carta en álbum. Aquí estamos pasando un poco para que os hagáis una idea a qué tipo de cartas había. Lo que sí que es de agradecer es que ya la gran mayoría de los vendedores tenían marcadas las cartas con su precio y bueno, pues con ello puedes llevar un presupuesto y hacerte a la idea. Aunque todavía hay algún rezagado que no ha puesto los precios que debería poner. Sí, sobre todo para esas cartas ya gradeadas o con un precio superior, pues está bien tener ese precio para decidir si queremos hablar o no con el vendedor acerca de esa carta. ¿Y esta carta de dónde la has sacado? Bueno, esta me salió hace bastantes años en unas cajitas de la UFC que salía firmada, asegurada, pero eran todas firmas, todas malas, pero me salió de San Pierre cuando todavía estaba en activo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, mi luchador favorito. A mí es uno de los que más me gustan también. Sí, sí, Joder, sí. yo es que vivía en Montreal cuando él luchaba, Ah, yo vivía ¿sí? allí. Hostia. Y hostia, fue una revolución este tío.
La hostia. No sé si pone ahí en el gradeo el año o no, es que no me acuerdo de qué año eran estas cartas. Pero vamos, 2016. pues por ahí, sí, 10 añitos justos, sí. Cuando él se retiró, yo Sí. creo, que hizo la última. Peleó con. Creo, no me acuerdo con quién que ganó. Y lo había dejado ya, volvió para esa pelea y ya se fue del todo. Ya nunca volvió. Qué pasada. ¿Y dónde la navegaste? Estuvimos en el Guggenheim, comimos anchoa. Y bien, descansando, tranquilito. Sí. ¿Cuánto tenéis entonces de Madrid? No, de Talavera. De Talavera. Talavera. Bueno, y por aquí en este puesto, como veis, tenían bastantes cartas de fútbol, de Messi, Lamine, todo gradeado, lo cual está siempre muy bien. Lo único que faltaban algunos 10, había mucho 9 por aquí. Pero, oye, si alguien quiere tener ese recuerdo del jugador, pues está fenomenal. Y bueno, también comentaros que este North Card Show es su primera edición. Acudió bastante gente al reclamo y que estuvo bastante bien, Sara. Sí, sí. Mira este Laudrup, Sara, numerado a Anda. 10. ¿Te suena? Sí. Camiseta del Barça. No tenemos uno parecido nosotros. ¿A que Muy sí? parecido. No sé la numeración, si será también... No, a 50, el 50. que tenemos. Bueno, amigos, si ya sabéis, si os gustan nuestros vídeos, un like y una suscripción se agradece muchísimo. Y si nos dejáis un comentario y nos decís qué os parecen los vídeos, fenomenal. Nos cuesta mucho hacer estos vídeos, como decimos siempre, y una ayuda por vuestro lado se agradece un montón. Y mira estas, qué curiosas. Bueno, aquí hemos visto, como ya hemos visto, que había bastantes deportes, también fútbol, NBA. Y luego querías comentar también esta, ¿no? Querías comentar esta. Comentar ¿no? esta de Bergman, retro, con Me un alejo 3. para que la veáis bien. Pero está muy guapa. No vimos muchas, pero sí que había alguna carta retro. Es algo que sí que esperamos ver cada vez más en los car shows y por lo que vemos que la gente sí que se va interesando, ¿verdad? Sí, es una parte importante del coleccionismo de cartas y que debería haber, creemos que debería haber más en los car shows. Mira, por aquí cromos de segunda división. ¡Uy! Se que ha salido. Sí, es que está muy cargado, ¿sabes? Sí. Y al pasar la hoja se sale. Pues ahí despacio. No quiero volver a Con cuidado. sacarlo. No, Eso. Cógela por arriba y así, no sé, mira, esa se dobló. Pásala por arriba y así no se sale. Mostrar un poco todo lo que hay por aquí. Vamos a ver. Una cosilla más. Del Valladolid. Sácalo un poquito. Hombre, pues lo estoy sacando, claro, claro. Y esto ya Zaragoza. ¿De Fernando Torres tienes algo? Fernando Torres. ¿Recuerdes? Mucho de Lamine, de Messi, Ya. de Sí, Ronaldo. lo que más hay. Sí. Lo que más quiere la gente, a ver, ¿no? Claro. Claro. Lo que hay.
figura actual, ¿no? Sí. 1154. 1000 euros. Vale, ¿y dónde está? La que tiene ahí. La 1000 tiene, euros. muy bien, muy bien. No había visto yo esa. Qué bonita es la de la película. Una pasadita por todas. Lo sentimos por los brillos, ya sabéis que es una cosa explorada. Mira, y de Topuria, que es súper difícil ver cartas últimamente, la PSA verdad. 10. Y nada. Y esta Y aquí 10 otra. de Prisen, pero esa es la rookie. 4.50. Esa es la Guau. rookie card. Espero que la estéis viendo bien. Carson de momento. De momento es esta, ¿verdad? Sí. Ah, 6.000. Sí, luego la de One Piece es la otra, creo que hay. Y por aquí el puesto de más cromos, que siempre nos trae bastantes cartas, tanto gradeadas como sin gradear, para completar colecciones. Cartas que están bastante bien de precio y que queríamos mostraros aquí en este vídeo. ¿Qué os parecen? Mira, Dani, aquí está Icons. Sí, ya sabéis, Alicante, este verano. Tenéis un código de descuento que os dejamos aquí en la descripción. Y igual que en productos de Freaky Monkey. Pues aquí en empresa de gradeo tenemos NCV, que tiene aquí algunas slabs para mostrar. Este Messi, Lamin. Y bueno, aquí están Grading haciendo pregradeo y recogiendo gradeos bastante ocupados. Y esta es la zona de trading. La verdad es que estuvo todo el día bastante a tope, pero siempre había un hueco donde sentarse. Y esta es la pequeña colección que nosotros llevamos allí. Bueno amigos, vamos a comprobar el precio de las cartas que queremos comprar o buscar hoy para nuestro reto de Pokémon. Para eso tenemos la app que es de la que os hablamos el último vídeo, Dex, que nos va a permitir ver en la Pokédex todas las cartas de cada Pokémon. Y en esta vamos a buscar a Squirtle. Tenemos la de First Partner, esta promo y esta de 151. Vamos a ver más o menos el precio. Aquí nos dice que más o menos en Card Market esta debería salir por unos 21. Vamos a ver. Pero esto es en cualquier idioma. Nosotros la queremos principalmente en inglés. Y aquí tenemos que lo más económico, 85-100 euros. Las evoluciones. Wartortle tenemos solo la de 151. Nos marca 48, pero vamos a filtrar. Unos 87, unos 57-58 euros. Buah. Nos marca aquí directamente casi 150 euros esta carta. Vamos a ver en inglés. 119-120 euros. No tengo. A ver si tenemos suerte y encontramos lo que buscamos. Sí. Vale. Por aquí. A ver. Podéis secarlo si queréis, ¿eh? Ah, vale. Si le vemos. Déjalo ahí. Sí, vale, tengo que Eso, aquí tengo este, también tengo el de 151. Sí, a ver si le veo. Que se te gusta a ti mucho, ¿verdad? Sí, que dije que iba a ver. El Squirtle de... Este. ¿Cómo se llama el set? Sí, esta era promo, creo. No. ¿Ah, no?
En japonés es promo, Ah, sí, es verdad, sí. Pero en inglés no. sale de... ¿cómo se llama el La que set? has sacado. Que es el set que tiene también el Bulbasaur. Sí. Si te suena War Turtle o el Blastoise. Este. Ah, mira. Y este. Y ese, mírale. Y ese. Pero, ojo, este este es japonés. este es Japón, este. No, en inglés. A ver, que le eche un vistazo. Ah, no te Sí, preocupes. Está animoso. Muy chula esa. Joder. ¿No se asoma todavía? Me gusta, Voy a me gusta. verlo. Es bonita, Sara. Mira qué bonita. De verdad. A ver, no va a tener. Hombre, en inglés aquí tenéis cosas chulas, entonces, en la primera página. Sí, que buscábamos buscamos- Squirtle, Wartortle, el Blastoise. Hoy. Hoy. Pues ahí tenéis un Black Aquí, interesante. este sí. En este Card Show es en el primero en el que nos encontramos varios puestos de One Piece. Ya sabéis el bombazo que ha sido One Piece y lo caro que está todo. Y había más de un puesto y en la zona de trading nos encontramos con diferentes personas intentando intercambiar estas cartas. ¿Y a vosotros qué os parece One Piece? Claro, sí, o sea, son tokens. Entendido. En el juego de cartas. Vale, vale. Técnicamente, como token puedes usar cualquier carta que pueda estar enderezado o girado. Vale, Tienes entendido. oficiales, pero luego la gente suele Sí, hacerse sus custom. te haces tu y estos custom. en concreto, pues los hemos hecho nosotros. Son Vale, buena vale, calidad. vale. El material se parece a cartas de verdad. con No, el no, que está foil guapo, y sí. con artes Sí. distintas y así. Vale. Digo, vale. Mira qué guapo. Toma ya. El buff. ¿Y el poncho qué es más? Entre 11 y 12. Entre 11 y 12. Es la más cara del caso, yo creo. Yo creo que también. Sí. Estas las vimos en Francia, ¿no? Sí. 110. Ahora ya. 110. Bueno, y aquí podéis ver que este Card Show no solo tenía Pokémon y One Piece, como os hemos dicho, sino que había una variedad de cartas de diferentes colecciones que nos encantó. Nos gusta que haya todo tipo de colecciones. Hasta había cartas de algunos productos que fabricaban algunos vendedores, que tenían su propio mazo de cartas. Sí, gran variedad. Gundam, Dragon Ball, Lorcana, de todo para poder comprar y divertirnos. Mira, Sara, llegas a comprarte un par de cartas y sales de aquí con tu cuchillo. Madre mía, ¡Qué pasada! qué pasada. Esto sí que no me lo esperaba yo ver. Y hemos encontrado un puesto de camisetas. Vamos a sacar una así del Atlético de Madrid, por ejemplo. A ver. Toma ya. ¿Con número? No. ¿Qué os parecen estas camisetas? ¿Y vosotros qué opináis? ¿Son verdaderas o no son verdaderas? Queremos saber lo que pensáis, amigos. Dejadlo en los comentarios. Mira, Dani, ¿qué te parece este Figuras puesto? de colección.
en el que ya se van incluyendo los car shows en España, porque en los europeos sí que hemos visto que ya se va incluyendo coleccionismo un poco más generalizado y entran también pues todas estas figuras de colección, ¿verdad? Sí. Personajes japoneses. Y como no, teníamos que tener algún sobre sorpresa, que no habíamos visto ninguno hasta el momento. Ah, mira, que este es artista oficial de Magic. Bueno, y entre todas estas cosas de coleccionismo vino esta ilustradora con un catálogo bastante extenso y que además estuvo haciendo allí una demostración de sus ilustraciones en vivo. Pues sí, a mí me gustaron, Sara. Mirad esos cabellos del zodíaco, qué guapos. Además, si les ponías la luz cambiaban de color. Nos lo explicaron varias veces. La de World of Warcraft, que tengo alguna. Sí. Algo de League of Legends. Y las Nighty Night. Anda, la máquina de Rotom Blood. A ver qué es lo que tiene. Japonés. Todos estos sobres en japonés. Vale. Muy chula, la verdad, la máquina. Sí. Pero no nos interesa probar suerte. Bueno amigos, estamos aquí con Marina, una de las organizadoras del North Car Show. ¿Qué tal, Marina? Muy bien, la verdad que ha respondido la gente muy bien, ha sido un gran día y ha funcionado todo muy bien, estamos muy contentos. ¿Y cómo surgió la idea de hacer este Car Show? Queríamos traer algo diferente al norte, que no había nada y que tuviéramos oportunidad también la gente de por aquí, y la verdad que parecía que es lo que estaba esperando la gente, porque se han animado muy bien y muy contentos todo el mundo. Un montón de tiendas, gente, muy bien. ¿Y cuánta gente ha venido? ¿Lo sabéis ya? Pues tenemos que hacer todavía recuento, pero hoy sábado habrán pasado unas 1.500 personas a lo mejor por aquí tranquilamente, y para mañana domingo más de 1.000 esperamos también. O sea que muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que se puede encontrar aquí en el North Car Show? Pues una variedad de vendedores muy amplia, con todo tipo de material, sobre todo Pokémon, vemos que es lo que más ha triunfado, luego también Magic, One Piece, tema de deportes, un poquito de todo, la verdad, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Marina, por tu tiempo. A vosotros, un saludo, chao. Bueno, y por aquí las cartas más caras del Car Show. Esta One on One Palatial de Kaká, este Lamine Yamal, Messi y esas múltiples firmas. Y aquí, en nuestra Pokédex, añadimos a Blastoise. Por lo tanto, ya tenemos 4, 5, 6, 7 cartitas en nuestra colección. Y nos faltan entre medias ese Squirtle y ese Wartortle. A ver si los conseguimos pronto. Pasamos a la puntuación. A los sponsors le hemos dado un 6. Al grading le hemos dado un 6. Ambas estaban presentes, pero no era todo lo que esperábamos ver. A la Trading Experience le hemos dado un 10. Impresionante, muchas mesas y siempre había hueco para hacer nuestros intercambios. Content Creator sí que lo sabía, sobre todo de TCG, y allí estábamos nosotros presentes representando el mundo de los deportes. Vendedores le hemos dado un 8. Había buenos vendedores, pero faltaba algo de presencia internacional. Al número de mesas le hemos dado un 7, ya que había bastantes, pero no llegamos a esas 100 mesas. A la distribución le hemos dado un 7,5. Había tanto deportes como TCG, estaba repartido. Nos gustó bastante la disposición, la verdad. Y la calidad del recinto, la verdad, impresionante. Había comida y bebida disponible allí mismo, en el mismo recinto. Y además había parking. Y el acceso era muy bueno, estaba allí una parada de metro. Y el ECF Factor, ya sabéis amigos, lo diremos a final de año.
con lo cual la puntuación final se nos queda en un 8,05 y queda en segunda posición de los Premier Shows con esa puntuación. Próximamente, el Valencia Car Show. Sí, eso ha sido todo por hoy, Sara. Gracias por todo y hasta la próxima. Hey, coleccionista, vea, SF te espera con emoción. SF es el canal para ti, donde el coleccionismo cobra vida. Acompáñanos en cada car show, descubre tesoros sin medida. ¿Cuál será el mejor? Danos tu opinión. Únete a SF, vive la pasión. Colecciona sueños con